Dejar atrás la peor noche del viaje nos costó más de lo que imaginábamos. Manejamos hacia Conakry arrastrando un desgaste que no se ve en cámara, con la mente puesta en resolver rápido y salir de ahí lo antes posible. Todavía nos quedan 50 kilómetros, pero ya se empieza a ver y sentir un caos. Sabíamos perfectamente que entrar a la capital iba a ser caótico, pero una serie de complicaciones logísticas dejaron de ser un contratiempo común del viaje y se convirtieron en una traba desesperante. Sí, es imposible transmitir lo complicado que está haciendo todo. No había plata en ningún lado. O sea, no hay plata, sin plata no se puede cargar combustible, que no hay. Necesitábamos dejar la ciudad atrás cuanto antes, sin sospechar que estábamos a punto de recibir la noticia más temida cuando uno vive lejos de casa. El golpe definitivo que convirtió a esta, sin ninguna duda, en la peor semana de todo nuestro viaje vida. Muy buenos días, arrancamos un nuevo video desde la ciudad de Dálaba. En este camping hemos pasado 2 noches, la verdad que súper tranquilo. En verdad no es un camping, es un lugar como que hay unas cabañitas, unas casitas donde vive gente y te dejan ingresar y estacionar. Pero miren qué hermosa la vista de la montaña. Ahora nos movimos acá para cargar agua, pero pasamos las 2 noches como por allá abajo el bosquecito aquel. Ha llovido un montón, así que nos preocupa bastante el estado de la ruta, sobre todo de acá para adelante, así que queremos salir cuanto antes. El plan de hoy es llegar a Conakry, la capital de Guinea, que en kilómetros no es mucho, debemos estar a unos 300 kilómetros, yo creo. Voy a poner acá el mapa, pero desde acá hasta Mamao la ruta sigue estando muy complicada, con muchos pozos, entonces es bastante lerda. Yo creo que nos va a llevar unas 8 horas aproximadamente llegar a la capital. La verdad que nos vino muy bien la parada acá para descansar y recuperar energías de lo que nos pasó en Pita, que si no vieron el video anterior, vayan a verlo. Pasamos una de las peores experiencias en todo nuestro viaje, pero queremos dejar eso atrás, quedarnos con la mejor impresión de este lugar, así que estamos listos para seguir el viaje. Y a esto nos referimos cuando decimos que las rutas se van a poner muy complicadas. Este es el mejor tramo de ruta que nos hemos encontrado. Están trabajando, se ve que para hacer la autopista, o bueno, no sé si autopista, pero asfaltar y hacer toda esta parte. Y realmente es un placer, porque si no, no hay manera de avanzar. Qué bueno porque, o sea, no dejo de pensar en esta gente que tiene que moverse todo el tiempo por estas rutas, ¿verdad? Porque una cosa es hacerla una vez, que vos decís, bueno, tardás 5 horas, pero cruzás, pero pensar tener que hacer todos los días esta ruta es una locura. En el tramo que veníamos haciendo recién, poner segunda era un milagro. O sea, manejé mi hora y creo que si puse segunda 10 veces es un montón, porque estaban muy feos. Estaban muy feos los baches. Y después de 2 horas y media logramos hacer los 50 kilómetros que teníamos hasta Mamou, y a partir de acá yo creo que ya hemos pasado la peor parte y se viene una ruta que veo esto y te juro que me emociono, me dan ganas de llorar de lo que es esta ruta. ¡Qué placer! En teoría de acá para adelante es todo asfalto, e inclusive este tramo lo encontramos en iOverlander porque Google Maps, bueno, si lo mostrás está ahí como recalculando, no existe esta ruta en Google Maps, y habíamos leído que estaba espectacular, que era todo asfalto y te permite evitar pasar por el centro de la ciudad de Mamou, así que un golazo. Nos esperan
250 kilómetros de ruta, esperemos que buena, hasta la capital. Lo que sí está teniendo Guinea son muy buenos paisajes. Se ve mucha vegetación, mucha montaña. De hecho, anoche y antes de anoche dormimos súper frescos. Estábamos a 1100 metros de altitud aproximadamente. Ahora ya estamos bajando, estamos a unos 350 aproximadamente, pero las vistas están muy buenas. No puedo creer lo que cambió de un minuto para el otro. Las rutas espectaculares, los paisajes, mirá la montaña ahí atrás. Lleva un poquito de sobrepeso, me parece, la tráfico. No, nos venimos sorprendiendo de la cantidad de cosas que cargan arriba cualquier vehículo, inclusive los autos. Lo que sí, con este hermoso asfalto, lo que está ocurriendo es que la ruta se ha puesto bastante peligrosa. Vienen manejando todos como muy rápido y como hay muchos camiones y hay muchas subidas y bajadas, entonces los camiones van más lentos, muchos vehículos se tiran a pasar y bueno, ahí es donde hay que estar demasiado atentos. Ya estuvimos como 3 frenadas, o algunas nosotros, otros de otros vehículos, pero ahí como muy al límite. Les dossiers, c'est le contrôle de la vignette. Donc, donnez-nous le stylo, on va écrire. Un peu. Ici, on contrôle les vignettes. 20 000 francs guinéens. Yo me compré. Allez-y, c'est bon. Nos está diciendo que pasemos. O sea, fue muy loco porque nos pararon todos de un lado diciéndonos que le diéramos plata y del otro lado 2 policías diciendo que pasemos. No sé si se alcanzan a apreciar justo ahí en la cámara, difícil de filmarlas, la cantidad de palmeras que había. Se acordar al Valle del Cocora en Colombia. Recién venía pensando que, no sé si tendrá algo que ver o no, pero estamos medianamente a la misma altura que Colombia acá. Es muy parecido. A ver si podemos ver. Tengo que poner el norte arriba, pero la verdad que me viene bien esto porque me hace ver que estamos en la línea recta acá de Venezuela y Colombia y que hemos visto varios paisajes. Esta opción es la ruta, norte arriba. Acá estamos a esta altura de América. Y acá estamos, entrando a una nueva capital, que encima va a bajar como mapita. Es larga y tenemos que ir hasta la punta, así que tenemos que cruzar entera la capital. Y ya arrancó muy caótica, miren. Todavía nos quedan 50 kilómetros, pero ya se empieza a ver y sentir un caos. Yo creo que Conakry está para pelearle a Nouakchott. Lo ha puesto antes de entrar. La verdad que la ciudad es un caos
pero mucho caos. Pero el tráfico bastante bien No la mufes, por favor, te lo pido. por el momento. Pero la ciudad es un caos. Miren lo que es. Todavía estamos a 13 kilómetros, pero por lo menos ahora podemos avanzar. No, vienen más de frente, pero no viene ninguna moto. No, ¿dónde viste? ¿Viste mal? Ahí va a ver. Y pero mira, ya que se va a ver la camioneta. ¡Ay, ¿Por qué vienen en contramano? Lo finito que pasó. Bueno, y miren acá la cantidad que van a aparecer. Miren. Lo que no entendemos es cuál es la razón, porque el carril de la otra mano está funcionando perfectamente. Hay 2, 3 carriles del otro lado. Pero aparte no hay ninguna señalización de nada. Empezaron a venir los autos en contramano. El tráfico se puso re pesado, está re trabado y queremos que está cortado. Sí, o sea, recién te dije eso, pero parece que no. Che, ¿por dónde voy? No sé por dónde ir. Andate por acá, qué sé yo. Andate por acá. Voy a seguir a la tráfico esa. Apagar la cámara durante 2 días fue una necesidad. Cuando creas contenido, la línea entre tu vida privada y lo que mostrás es muy delgada. Volvimos a grabar intentando salirte con Acri, pero la energía del viaje ya era otra. Sí, ahora les vamos a actualizar todo lo que han sido estos últimos 2 días, pero como si no bastaran complicaciones, hay faltante de gasoil. Ahí están un montón de estaciones de servicio cerradas, o recién paramos en una que estaba abierta, pero no hay gasoil, así que a seguir cruzando los dedos. Definitivamente viene siendo la semana más complicada de todas. Logramos encontrar una estación de servicio que nos cargara, marca X, pero no teníamos más efectivo. De todos modos se ve que hay una escasez súper grande, porque como que el chico que nos atendió le preguntó a su jefa cuánto nos podía cargar, así que cargamos unos 25 litros. Ahora acabamos de parar en un lugar para sacar dinero, buscar otro lugar, que justo paramos frente a una Shell y nos dicen que hay gasoil. Todo viene siendo muy difícil, desgastante, complicado. Estamos como muy agotados. No, sí. Es imposible transmitir lo complicado que está haciendo todo. No había plata en ningún lado. O sea, no hay plata. Sin plata no se puede cargar combustible, que no hay. A ver, acá hay otro cajero. ¿Tampoco? No, no hay cajero. Y el de ahí al lado, allá hay un otro que dice Cory Punk. Y no sé, estaba el cajero ahí como que titilaba, salió un policía, me dijo que esperé 5 minutos de afuera, voy como tipo adentro del banco. Veo acá y se... Guinea viene siendo un, no sé si decir amor-odio, pero miren lo que es este paisaje, miren lo que es esa piedra ahí. Recién veníamos charlando que nos hace acordar mucho a Colombia, a la piedra del Peñol, pero mientras apreciamos esto, venimos lidiando con un tráfico que ya medio que diría que nos estamos acostumbrando, pero no deja de ser estresante.
the home that you built, the sweetness in my veins. We could survive on what En ese momento, el desabastecimiento de la capital se sentía como el problema principal. Intentábamos resolver la logística para movernos rápido, sin saber que el verdadero golpe no venía de la ruta, sino de un teléfono. Han pasado 10 días desde la última vez que grabamos. Les dijimos que ya les íbamos a contar y han pasado muchas cosas en este tiempo. Por un lado, después de lo que vieron en el video anterior, con todo lo que pasó con la policía en Guinea, empezamos a repensar y reanalizar cómo seguíamos. No solo eso, fueron como varias cosas. La temporada de lluvia ya había llegado, nos quedaban muchísimos kilómetros por delante si decidíamos seguir para el sur. Como les contamos desde el principio, que arrancamos nuestro viaje por África, nunca tuvimos de todo claro hasta dónde íbamos a llegar. En un momento habíamos analizado hasta Sierra Leona, en algún momento dijimos y si vamos hasta Costa de Marfil, un país más, en algún momento dijimos vamos hasta Senegal y pegamos la vuelta. En fin, había como muchas variables que íbamos a ir analizando a lo largo de cómo se iba dando el viaje. La premisa siempre era que nosotros nos sintiéramos a gusto, lo disfrutemos, la estemos pasando bien y que todas las informaciones o cuestiones del país venidero fuesen cuestiones favorables o algo que pudiéramos sortear. Cuando habíamos empezado a planificar este viaje, veíamos que la parte más complicada estaba un poco más hacia el sur de África, en la parte de Nigeria y demás. Entonces habíamos dicho, hacemos esta vuelta, que fue como les habíamos mostrado en el mapa, planificamos, porque viendo experiencias de otros viajeros, sabíamos que hasta ahí la cuestión estaba, no podemos decir que fácil, porque, bueno, como han visto a lo largo de todos estos videos, requiere mucha paciencia, predisposición y que uno esté con muchas buenas energías para enfrentarse a los desafíos que van apareciendo, pero hasta ahí como que no habíamos visto nada que fuese demasiado crítico. Habíamos empezado a ver algunos viajeros que iban un poco más adelante que nosotros en nuestro recorrido si decidíamos seguir rumbo al sur. Y la realidad es que si bien es posible, hay tantas variables que van cambiando en todo momento, las visas que se necesitan para todos los países, la temporada de lluvia que ya en este momento había llegado fuerte y nos quedaban muchísimos kilómetros si decidíamos seguir rumbo al sur o si decidíamos volver, que nos iban a empezar a afectar. Entonces, hasta ese momento, nuestro sentimiento con África era como las baterías del motorhome, del celular, que uno lo usa, después lo recargas y al otro día estábamos como muy animados, o sea, ustedes pudieron verlos en los videos, que pese a todas las dificultades que tiene el viaje por acá, nosotros estábamos muy motivados. Y nuestra cabeza estaba en pasar rápido Guinea y veníamos conversando con unos chicos para encontrarnos en Costa de Marfil y demás. Y después del episodio que vivimos en Guinea, realmente fue un clic en nuestra cabeza y nos hizo como replantearnos todo. Porque hasta ese momento, por un lado, como decíamos, no es que lo teníamos totalmente decidido, sino que era una cuestión de todos los días de ir preguntándonos los dos cómo nos sentíamos, si estábamos a gusto, porque como siempre decimos, la premisa es pasarla bien, disfrutarlo. La realidad es que hasta ese momento las cuestiones con la policía nunca habían pasado a mayores. Sabías que era súper engorroso saber que tenés un montón de controles policiales, de que estás pensando de que pueden llegar a pedirte una coima o no, pero como que nunca había pasado más de eso. Independientemente de la decisión que tomáramos, si seguíamos rumbo al sur o volvíamos para el norte, teníamos que llegar a Conakry, la capital, porque necesitamos visa tanto para cruzar para Sierra Leona o para Costa de Marfil, así también como si queríamos volver para Senegal y como para Mauritania. Así que dijimos, bueno, vamos hasta la capital, vemos cómo sigue todo. Y la verdad que ese viaje hasta la capital, la policía se empezó a poner cada vez más pesada. Notamos que a nosotros también nos afectaba mucho más. Cada vez que te paraba un control era otra vez la policía, como que nuestras energías se empezaron a desgastar. La llegada a Conakry fue tremenda también, una ciudad muy caótica, muy complicada, con una energía como bastante pesada. El sentimiento ahí fue como si a nosotros nos hubiesen sacado la batería directamente. O sea, era como esto que les decía recién, esa analogía de, bueno, la batería se carga y se descarga. Bueno, acá fue como nos quedamos sin fuerzas, sin energías
para afrontar todo lo que te demanda este viaje por África. Cada vez que nos paraba la policía, a mí literal me temblaba el cuerpo después de esa situación que habíamos vivido donde las reglas del juego habían cambiado, porque ya estaba la incertidumbre de qué otras cosas podrían llegar a ocurrir o no. Y parar no era una opción justamente por lo que decíamos recién de la temporada de lluvia sobre todo, entonces no podíamos decir, bueno, paramos en un lugar, nos quedamos 10 días a descansar, a recargar energía y después seguimos viaje. Había que salir de ahí, ya sea para el norte o para el sur, porque si no nos íbamos a quedar varados por la temporada de lluvia. Y fue toda una seguidilla de situaciones que nos hicieron decidir que nos queríamos volver, sobre todo volviendo a esto que mencionaba antes. La premisa era pasarla bien y disfrutarlo y ser felices, y no lo estábamos disfrutando en ese momento. Así que llegamos el miércoles por la tarde directo hacia la embajada de Senegal para empezar a tramitar nuestra visa. Ese día la embajada había cerrado antes, así que nos tuvimos que quedar un día más. Al día siguiente, a la mañana, fuimos a la embajada. Pasamos un momento también bastante incómodo, algo que nos ha pasado en otros lugares. Esto me refiero a que también no pasa solo en África. Llegás a la embajada, le decís que no hablas el idioma local, en este caso era francés, y pese a que la persona sabe hablar inglés, como que no hay predisposición, entonces te terminás sintiendo mal porque no hablas su idioma. Pedirle la visa fue una situación bastante... ¿Cómo podrías definirlo? ¿Agobiante? Sí, tuvimos como que rogarle para que nos dé una visa, entonces sentimos como que estabas muy expuesto, muy vulnerable, porque estás entregado a esa persona que está ahí, que si te quiere pedir plata, si te quiere dar la visa, si te la quiere rechazar. Entonces fue un momento complicado. Antes de ir a la embajada tuvimos un momento muy complicado con una policía que se levantó. Había mucho militar en toda esa zona porque había varias embajadas, que se levantó, nos vino a hablar, pero de una manera horrible, a los gritos, que al día de hoy no sabemos por qué. Entonces, bueno, fueron como una seguidilla de cosas que se estaba poniendo todo cada vez más complicado. Y en el medio de esa mañana, cuando ya habíamos dejado nuestros pasaportes ahí en la embajada, recibo la llamada de mi familia, que, bueno, si bien mi papá ya estaba con un tema de salud hace muchos años, me avisan que estaba muy mal. Y bueno, entonces yo les digo que nosotros ya teníamos decidido pegarnos la vuelta, entonces que en una semana podíamos llegar a estar como por Marruecos o más o menos. Desde ahí era más fácil volar, porque la realidad es que yo pensaba también en que con todo lo que estábamos viviendo yo no lo quería dejar solo a Santi, porque ir manejando por ahí era un estrés de esto de que había policía. En Conakry vimos, creo que la mayor cantidad de policías, más que lo que hemos visto en Venezuela. O sea, era como policía, gendarmería, de no sé, de distintas fuerzas. En el medio, para volver, nos quedaba hacer un tramo bastante complicado. Ya vieron cómo estaban las rutas en Guinea, entonces tampoco está bueno que uno tenga que manejar solo. Entonces esto que nos ayuda un montón de ir manejando una horita cada uno. Y por otro lado, que tampoco era viable encontrar un lugar para dejar el motorhome, porque si además no sabíamos cuánto podía demorar esto, después era toda la cuestión de la temporada de lluvia. Y además tenía los pasaportes, porque nuestros pasaportes estaban en la embajada y tampoco queríamos ir a pedírselos porque el señor de la embajada nos había tratado tan mal, nos había dicho que éramos personas peligrosas. Fue una situación tan incómoda que era como, no quiero ir a pedirle nada, quiero ir mañana a la mañana a buscar nuestras visas y listo. Y bueno, de todos modos, ahí en esa llamada con mi familia me dijeron, no, mira, ni por más de que te vuelvas, ya vas a alcanzar a ver a tu papá con vida. Obviamente que uno intenta pensar positivo y decir, no, bueno, que aguante, va a aguantar, va a estar bien hasta la semana que viene y vamos a llegar y se va a poder dar todo esto. Y bueno, el viernes a la mañana nos levantamos, fuimos a la embajada a primera hora. Fue muy gracioso porque era otra persona. Sí, ahí te das cuenta que estás librado a lo que esa persona quiere hacer, porque fue un trato totalmente diferente. Nos empezó a hablar de Senegal, que quería que nos quedemos a recorrer el país. Bueno, en fin, nos dio la visa, logramos dejar esa zona de embajadas, teníamos que ir al aeropuerto, porque todo créanos que es mucho más engorroso de lo que les contamos acá. Había que ir al aeropuerto para que te estampen la visa en el pasaporte, porque si no después en la frontera te pedían 50 euros por no tener esa visa pegada en el pasaporte.
pasaporte, la policía en el aeropuerto nos pidió plata para entrar, bueno, o sea, un montón de cosas. Una vez que teníamos la visa de Senegal y la visa de Guinea ya pegada en el pasaporte, quisimos salir de la ciudad, teníamos que cargar combustible, empezamos a buscar estaciones de servicio, no había diésel. Cuando conseguimos una en donde había, nos dimos cuenta que teníamos muy poca plata, cargamos todo lo que teníamos, pero no llegábamos, necesitábamos conseguir un cajero para sacar plata, no había plata en los cajeros, entonces no podíamos cargar combustible, era como una cosa más tediosa que la otra. Cuando estábamos saliendo de ahí, porque teníamos ese sentimiento de salgamos de acá, pese a lo que siempre decimos, ¿no? Que el accionar de unas personas no define a un país, no define a todo su pueblo, no significa que todas las personas sean iguales, pero nuestro sentimiento era apurémonos para tratar de llegar. Y bueno, en el medio de la ruta desafortunadamente recibí la llamada de mi familia avisándome que mi papá había fallecido, o sea, no llegaron a pasar 24 horas. Y desde ahí fue todo una carrera para nosotros porque estábamos lidiando tanto con esas situaciones de que la policía, la ruta, sentir que el motorhome, cada pozo que agarraba era imposible evitarlos. En el medio nos agarró un peaje que no teníamos plata porque no habíamos podido sacar plata del cajero. Fue una maratón de días, de estar viajando, al otro día para mí fue como lo peor porque no había chances, o sea, la noticia la recibo ya estando fuera de Conakry, que es donde está el aeropuerto, entonces tampoco había un aeropuerto cercano en el caso de que hubiese decidido querer irme a Argentina. Inclusive yendo directo al aeropuerto no había forma de llegar a Argentina en menos de 30 horas de donde estábamos, entonces no tenía sentido. Y bueno, para mí el sábado fue el peor día porque era el velorio y querer estar allá con la familia, que obviamente uno sabe que cuando elige viajar o para quienes migran, ¿no? Y viven en otros países, es la parte más dura de que uno no puede estar compartiendo con la familia o estar presente en determinados momentos. Para mí eso fue lo peor, ¿no? El estar lejos y que encima saber que no hay nada para hacer. Afortunadamente mi papá no sufrió pero fue todo muy rápido. Bueno, nada, una mezcla de sentimientos enormes, pero a la vez nosotros era como salgamos de acá. Entonces, desde ese viernes, durante 6 días, lo único que hicimos fue manejar. Solo parábamos en la tarde, noche para dormir y descansar y al otro día, a primera hora, viajar. En el medio teníamos que pedir la visa para Mauritania para que nos la aprobaran y bueno, afortunadamente todo salió bien. De a poquito las cosas empezaron a mejorar, nos aprobaron la visa para Mauritania, logramos salir de Guinea para Senegal, ahí las rutas mejoraron pero increíblemente. Cruzamos Senegal sin ningún problema. Siempre algún problema con la policía hubo. No sé si tenemos imágenes acá, pero nos paró una policía pidiéndonos papeles, le entregamos todo, estaba todo en orden, nos pidió el matafuego. Entonces yo bajo con el matafuego y para probar a ver si funcionaba o no, tiró matafuego así. Nuestras caras fueron como de sorpresa. En fin, logramos cruzar Senegal, cruzamos a Mauritania, todo muy bien y finalmente logramos ingresar a Marruecos, que si bien todavía estamos en África, Marruecos es el país más europeizado, por decirlo de alguna manera, o que tenés por lo menos más conexiones ya de acá, tomarse un avión o buscar un lugar para dejar el motorhome o simplemente ir a cargar combustible y pagar con tarjeta, hace que todo sea mucho más simple. Fuimos al súper y nada de esas cuestiones cotidianas que uno, no sé si usar la palabra servicios, privilegios, no sé cómo definirlo, pero ir a un súper y tener una cantidad de cosas para elegir o poder pagar con tarjeta o esas cosas, digo, de la diaria que uno no valora hasta que conoces otras realidades. Nos pasó también que cuando les habíamos mostrado viajando por Mauritania del tráfico y del caos, después de lo que vivimos en Conakry, volvimos a Mauritania y dijimos, no, esto no era tan complicado. O puede estar mucho peor. Desde la basura o desde el paso de Diama, que ya lo habíamos hecho 3 veces y se lo habíamos mostrado en el canal, lo volvimos a hacer y dijimos, no, después de las rutas que nos tocaron en Guinea, esto no era tan complicado, pero a la vez todo sigue siendo como con sus particularidades. Cuando contábamos de las fronteras, por ejemplo, cuando volvimos a cruzar a Senegal, nos pasó que
nos exigieron sí o sí la vacuna de la fiebre amarilla, que la tenemos, que en las otras fronteras no nos la habían pedido, y además nos dieron el Pasaban, que es ese permiso del vehículo, que cuando ingresamos por primera vez al país nos los dieron solo por 48 horas, que tuvimos que pagar 5.000 CFA, ir a Dakar para renovarlo, pagar ahí. Ahora cuando ingresamos por el sur nos los dieron por 30 días y sin pagar absolutamente nada. Entonces, como eso es un poco lo que es África, ¿no? Que cada frontera o cada lugar tiene su particularidad, pese a ser del mismo país, sus requisitos, su manera de funcionar. Sí, inclusive quién te toca dentro de cada frontera. Nosotros habíamos, como les contábamos antes, fuimos al aeropuerto para que estampen la visa en el pasaporte, y cuando llegamos a la frontera la persona que me agarra me dice: ¿el papel de la visa? No, le digo, está acá en el pasaporte. No, pero esto no me sirve. Así que fue y escaneó el pasaporte y terminó imprimiendo una hoja que en definitiva era lo que teníamos antes. Pero bueno, lamentablemente nuestra expedición por África no terminó como hubiésemos querido por todo lo que le contamos recién, pero de todos modos fueron 4 meses espectaculares. Yo creo que la experiencia que nos llevamos de haber viajado 4 meses por acá, las cosas que hemos conocido, la realidad de nuestro mundo que hemos vivido, vale la pena todo lo que hemos atravesado. Nos parece súper enriquecedor, o sea, estamos en la balanza, ¿no? de todas las cuestiones que vivimos, estamos muy felices. Obviamente que la última experiencia no, y no se la deseo a nadie, porque realmente la pasamos muy mal. Creo que lo que más me apena de todo es que eso haya sido lo último y que no se haya terminado como de una buena manera. Además, bueno, nada, como agravado con todo lo de mi papá, es como muy difícil. O sea, ha sido la semana más complicada de todo nuestro viaje vida, pero somos de los que creemos que todo pasa por algo y tomamos esa situación que vivimos en Guinea como una señal. Ojo, a lo mejor uno podría haber dicho, ok, esto es una alerta y es como una prueba para ver si uno está listo para lo que viene por delante, pero decidimos tomarlo como una señal y afortunadamente, o sea, han pasado 10 días de todo esto y en estos momentos están circulando un montón de noticias de un brote de ébola en el Congo. Si bien es mucho más al sur y los casos se están dando en el este, ahí como al límite con Sudán del Sur y con Uganda. Y no se sabe qué va a pasar con la frontera, están analizando cerrarlas. En fin, tampoco tiene mucho sentido pensar qué hubiese pasado sí, pero cuando vimos las noticias nos sentimos aliviados de haber tomado esta decisión. Esperamos que no se agrave y que se acomode toda la situación pronto. Nosotros ya estamos en Marruecos, estamos acá en Agadir, hemos estado en este lugar varios días aprovechando a bajar un cambio, trabajar, ponernos al día, porque hace literalmente 10 días que lo único que hacíamos era manejar. Manejamos 6 días corridos desde Conakry hasta Tamtán, que llegamos a un mecánico que nos habían recomendado Sofi y Nico para revisar la suspensión de la camioneta, porque pobre, o sea, se la bancó como una campeona, pero la batalla que tuvo este último tiempito, porque todo pasó muy rápido. Así que desarmaron toda la suspensión, le agregamos una hoja de elástico más atrás, en verdad reemplazamos una que había por una más gruesa, revisaron todos los frenos, la verdad que estaba todo espectacular, así que le hizo bien un poco de mantenimiento. Y de ahí nos vinimos a Agadir, donde le hicimos el service a la camioneta, porque ya estábamos en los kilómetros que correspondía. Y paramos acá, en este camping, después de 10 días, a bajar un cambio y ponernos a trabajar, porque en todo este tiempo no habíamos tenido tiempo de sentarnos. Así que hemos estado aprovechando acá estos días a que todo vaya decantando y lidiar con las emociones, duelo, procesar, organizar todo lo que viene por delante. A lo mejor me tengo que ir unos días para Argentina, no lo sé, todo es incertidumbre, así que iremos compartiéndoles por delante cómo sigue todo esto. Es muy loco que terminó saliendo todo como lo teníamos planeado, pero bueno, no fue en las formas que nos hubiese gustado. Originalmente, cuando habíamos pensado en ir un poco más hacia el sur de África y volver, dijimos a la vuelta hacemos toda la costa de Marruecos para hacer Casablanca, Rabat. Terminó ocurriendo eso, pero desafortunadamente con eventos tristes en el medio. Como siempre, gracias por acompañarnos. En este canal les mostramos todo lo que vivimos, las cosas lindas y las no tan lindas. Perdón por la charla aburrida que hace 2 videos sentados acá en los silloncitos, pero bueno, cuando pasan cosas importantes, terminamos acá sentados en los silloncitos hablándole a la cámara. De acá seguimos rumbo para el norte, recorriendo la costa de Marruecos y siguiendo nuestra vuelta al mundo por Europa. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos en cada momento. Held on tight,
but it felt so